Me enamoré de mi cliente acusado de incendiar su negocio, pero cuando descubrí la verdad, todo cambió. La ciudad de Buenos Aires era un lugar bullicioso, lleno de oportunidades y desafíos. Entre sus rascacielos y calles empedradas, María Solís se había ganado el título de una de las abogadas más brillantes de la ciudad. Su oficina estaba en el corazón del centro financiero, con vistas a las luces de la ciudad que nunca dormían. La gente la conocía por su tenacidad y su habilidad para ganar incluso los casos más difíciles. Aquel día, sin embargo, la llamada que recibió no era la que esperaba. Un hombre llamado Alejandro Ruiz estaba siendo acusado de incendiar su propio negocio, una reconocida tienda de ropa en el centro de la ciudad. La acusación era grave y la evidencia en su contra parecía innegable: cámaras de seguridad, testimonios de empleados y un informe de la policía que dejaba poco margen para la defensa. María no dudó en aceptar el caso. Había algo en la historia de Alejandro que no le cuadraba, y aunque todos los indicios apuntaban en su contra, ella creía que había algo más detrás de todo esto. Lo que no sabía es que ese caso la llevaría a una tormenta de emociones que cambiaría su vida para siempre. Cuando María entró al despacho para conocer a su cliente, la tensión en el aire era palpable. Alejandro estaba sentado al borde de la silla, con una mirada cansada y abatida. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un vaso de agua. Sus ojos, profundamente oscuros, reflejaban la desesperación de un hombre que sabía que su vida estaba a punto de derraparse fuera de control. Señor Ruiz, soy María Solís. Estoy aquí para defenderlo, dijo ella con voz firme, pero tranquila. Alejandro la miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. No sabía si podía confiar en ella, pero no tenía otra opción. Su mundo se estaba desmoronando, y esta era su última oportunidad para evitar la condena. No tengo dinero para pagarle, pero no soy culpable. Le prometo que no incendié mi negocio. Alguien me está utilizando como chivo expiatorio, y no sé quién ni por qué. María observó sus ojos, buscando alguna pista de mentira, pero algo en él la convenció. No podía explicarlo, pero sentía que había algo más detrás de esa mirada, algo que no podía ignorar. Lo que me preocupa es que las pruebas están en su contra, pero no se preocupe, haré todo lo que esté a mi alcance para demostrar su inocencia, respondió, sentándose frente a él y empezando a revisar los documentos. A medida que pasaban los días, María y Alejandro se encontraban cada vez más involucrados en el caso. Él le proporcionaba detalles sobre su negocio, las personas que lo rodeaban y todo lo que había sucedido antes del incendio. Sin embargo, algo no terminaba de encajar. ¿Por qué alguien querría incriminarlo de esa manera? La investigación de María no daba respuestas claras. Los dos se encontraban más y más, y con cada encuentro, la química entre ellos se volvía innegable. Aunque ninguno de los dos lo admitía en voz alta, los sentimientos comenzaban a surgir. Pero había una barrera insuperable: la relación cliente-abogado. A medida que avanzaban en la investigación, comenzaron a conocerse más. Alejandro, un hombre de carácter fuerte pero vulnerable por dentro, empezaba a confiar en María, mientras ella veía en él a alguien más complejo de lo que parecía a simple vista. En su mente, la abogada no podía evitar preguntarse si había algo más detrás de la fachada de su cliente. ¿Era él realmente inocente o había algo que ocultaba? Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Alejandro la invitó a cenar. María dudó, pero aceptó. A medida que compartían la comida, la conversación se fue tornando más personal. ¿Qué te hizo elegir la abogacía?, preguntó Alejandro, mirando a María con curiosidad. La justicia, supongo. Siempre creí que podría marcar una diferencia. Pero, María vaciló un momento, mirando sus manos. Las cosas no son siempre tan fáciles como parece. Alejandro la observó fijamente. Había algo en su voz que lo hizo sentir una conexión que nunca antes había experimentado. Ella no solo estaba luchando por su libertad, sino que parecía estar luchando por algo mucho más grande, algo que él no podía comprender por completo. El ambiente entre ellos se volvió más tenso, no solo por la cercanía de la conversación, sino también por la atracción que comenzaba a crecer en sus corazones. Aunque ambos sabían que era peligroso, ninguno de los dos podía negar lo que sentían. Mientras tanto, los giros en el caso de Alejandro seguían sin hacer sentido. Cuando pensaban que ya no había más ángulos que explorar, un testigo inesperado apareció. Se trataba de un antiguo empleado de Alejandro, quien había sido despedido poco antes del incendio y que había desaparecido poco después del incidente. Este testigo apareció con una grabación que aparentemente demostraba que alguien había estado manipulando las cámaras de seguridad el día del incendio. Esto era una pista que podría cambiar todo el curso del caso. María se apresuró a examinar la grabación,
pero lo que vio en ella la dejó completamente desconcertada. El testigo no solo estaba hablando de la manipulación de las cámaras, sino que insinuaba que Alejandro había sido víctima de una conspiración más grande, involucrando a algunas personas cercanas a él. Ahora, María no solo estaba defendiendo a un cliente, sino que se encontraba en medio de una telaraña de mentiras, secretos y traiciones. La situación se complicaba cada vez más, y con ella, su relación con Alejandro. Había momentos en los que sentía que debía alejarse, pero su deseo de ayudarlo y sus sentimientos por él la mantenían atada. Mientras María se sumergía más en el caso de Alejandro, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. El testigo había traído una nueva perspectiva, pero algo no le cuadraba. Aunque la grabación demostraba la manipulación de las cámaras, no era suficiente para absolver a Alejandro completamente. Algo aún faltaba. María pasaba noches enteras revisando los archivos y buscando conexiones entre la gente que rodeaba a Alejandro, pero a medida que lo hacía, se dio cuenta de que él había estado rodeado de personas que, a su vez, estaban profundamente involucradas en el mundo oscuro de la corrupción. Su propio hermano, un importante ejecutivo de una empresa rival, parecía tener conexiones con la gente que estaba detrás del incendio. María se sintió atrapada en un torbellino de emociones y dudas. Tenía que mantenerse profesional, pero a medida que más se adentraba en el caso, sus sentimientos por Alejandro se volvían más difíciles de controlar. Ella estaba consciente de que el cliente-abogada era una relación compleja, llena de límites que no debía cruzar, pero él había comenzado a confundirla. La pasión que compartían en cada uno de sus encuentros se volvía más difícil de resistir. Una noche, después de una intensa discusión sobre la estrategia a seguir en el juicio, los dos se encontraron en un momento de vulnerabilidad emocional. Alejandro, quien siempre había sido estoico y reservado, dejó caer su muro por primera vez. María, no sé si te has dado cuenta, pero ya no puedo pensar en nada más que en ti, dijo, su voz quebrándose. Estoy atrapado entre todo esto, entre mi vida, el caso, el desastre que se ha desatado, y lo único que quiero es sentir que las cosas pueden mejorar. Y tú, estás en mis pensamientos todo el tiempo. Ella lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de miedo y deseo. ¿Cómo podía sentirse atraída por alguien que podría estar involucrado en un crimen tan grande? Pero lo que veía en sus ojos no era un criminal, era un hombre roto, buscando redención. Ella también estaba rota, atrapada entre la ética profesional y lo que su corazón sentía. No podemos hacer esto, Alejandro, respondió ella con firmeza, aunque su voz temblaba. Somos un abogado y su cliente. Todo esto está mal, no solo por la ley, sino por lo que somos. No podemos mezclar los sentimientos en este momento. Tienes que concentrarte en tu caso. Alejandro la miró, pero no se retiró. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión, pero también de una atracción palpable. Ninguno de los dos sabía cómo manejarlo. Así que, en lugar de ceder a sus emociones, tomaron una decisión tácita, se alejarían, al menos por esa noche. Los días siguientes fueron aún más tensos. A medida que el caso avanzaba, las piezas que parecían encajar bien comenzaban a resquebrajarse. Alejandro empezaba a ser más distante, y María sentía que algo no estaba bien, algo que no podía identificar. En una mañana lluviosa, mientras María analizaba los nuevos documentos que había recibido, un informante anónimo llegó a su oficina. La información que le trajo hizo que su corazón se detuviera por un segundo. El informante le reveló que, de hecho, Alejandro había estado involucrado en negocios turbios relacionados con la empresa de su hermano, y que el incendio podría haber sido planeado como una distracción para encubrir otro tipo de fraude a gran escala. Había una deuda de millones de dólares que necesitaban que algo ocurriera para que la atención se desviara de la crisis financiera que atravesaba la empresa. María estaba paralizada. Durante todo ese tiempo, había defendido a Alejandro con uñas y dientes, creyendo que era inocente. Pero ahora, la verdad parecía más oscura que nunca. Había algo en el que no había querido ver, algo que había estado oculto tras su fachada de hombre roto. ¿Lo había engañado todo este tiempo? Despertó en medio de la noche, desbordada de emociones, y le envió un mensaje a Alejandro. Necesitaba respuestas. No podía seguir en la oscuridad, viviendo en una mentira. Tenía que saber la verdad, aunque doliera. La respuesta de Alejandro llegó más rápido de lo que esperaba. María, no puedo explicarlo todo, pero te aseguro que no fui yo quien planeó el incendio. Estoy atrapado. Todo esto está fuera de mis manos. Mi hermano está detrás de esto, pero no puedo hacer nada. Si supieras lo que realmente está pasando. María no entendía nada. ¿Cómo podía confiar en alguien que, aparentemente, tenía tanto por ocultar?
pero algo en sus palabras le hizo dudar. ¿De verdad era solo una pieza más en un juego que él no podía controlar? En el siguiente encuentro, el aire entre ellos estaba cargado de tensión. Alejandro llegó al despacho de María con una expresión sombría, pero cuando sus ojos se encontraron, ambos sabían que algo había cambiado. ¿Qué está pasando, Alejandro?, preguntó María, su voz entrecortada por la confusión. Te mentí, lo reconozco. Mi hermano está involucrado en todo esto, pero yo no soy el responsable del incendio. Fue una jugada suya para encubrir lo que él y su socio estaban haciendo con la empresa, respondió Alejandro, con una mirada desesperada. Pero aún así, me siento atrapado. Si esto sale a la luz, perderé todo. Y no solo eso, perderé a las personas que más quiero. María lo observó en silencio, sin saber qué pensar. Era posible que hubiera estado defendiendo a un hombre culpable de tantos engaños, pero que, al mismo tiempo, era víctima de una situación mucho más grande que él mismo. Sin embargo, algo seguía atormentándola. Las piezas no encajaban del todo, y la mentira de Alejandro, aunque cruel, parecía tener una base de verdad. Entonces, antes de que pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Un hombre corpulento, de aspecto intimidante, irrumpió en la sala con una sonrisa peligrosa. No sé qué tan profundo has estado cavando, abogada, pero te advierto que te estás metiendo con el lado equivocado, dijo el hombre, mientras cerraba la puerta detrás de él. María se levantó de su silla, aterrada pero decidida. Sabía que no podía retroceder. Estaba demasiado involucrada, y lo que sucediera a partir de ahí cambiaría sus vidas para siempre. María no se podía permitir que el miedo la dominara. El hombre corpulento que había irrumpido en su oficina no era alguien de quien pudiera escapar fácilmente. Había una amenaza real en el aire, y en ese momento, las emociones estaban a flor de piel. Todo había pasado de ser un caso legal complejo a una lucha personal entre la vida y la muerte. ¿Qué quieres de mí?, preguntó María, tomando una postura firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. El hombre la miraba fijamente, una sonrisa malévola en sus labios. Solo quería ver cuán dispuesta estás a pelear, respondió el hombre, acercándose lentamente. Alejandro está en más problemas de los que imaginas. Y tú, bueno, parece que te has metido hasta el fondo. Lo que estás defendiendo aquí es más grande de lo que crees. Si sigues cavando, te aseguro que terminarás enterrada. Y ni siquiera tú podrás salvarlo. María sintió el sudor frío en su espalda. No era solo una amenaza a su carrera o su vida, estaba claro que esta persona no vacilaría en destruirla si se interponía en sus planes. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar que todo lo que había trabajado hasta ahora se desmoronara. No podía abandonar a Alejandro, no ahora que había comenzado a creer en su inocencia. Dime lo que tienes que decir, y luego sal de aquí, respondió, aunque su voz temblaba un poco. No podía perder el control. No podía ceder ante el miedo. El hombre sonrió y dejó caer una carpeta sobre su escritorio. María la abrió, y lo que encontró allí la dejó sin aliento. Dentro había fotos, documentos y una lista de personas involucradas en el incendio que incluía, entre otros, a su propio hermano. Pero lo peor de todo fue lo que revelaba una de las fotos. Alejandro, en una fiesta, reunido con las personas responsables de la empresa rival. Mira esto, abogada. Tu cliente no es tan inocente como pensabas. Y lo peor es que tienes el poder de destruirlo, solo tienes que decidir de qué lado estás. El hombre la miró fijamente, esperando que sucumbiera a la tentación de hacerlo fácil, de entregar a Alejandro en bandeja de plata. María se quedó en silencio. ¿Qué debía hacer? Tenía en sus manos la posibilidad de salvarse, pero no podía arruinar la vida de Alejandro sin estar completamente segura de que él había hecho algo malo. El dilema moral que enfrentaba se estaba volviendo insoportable. Estaba atrapada en un torbellino de emociones y presiones externas, y en cada momento su corazón y su mente estaban en guerra. Esa misma noche, Alejandro se presentó en la oficina de María, más tarde de lo habitual, con una expresión cansada. Él también estaba lidiando con el peso de la presión. Los dos se miraron en silencio durante unos segundos, hasta que él fue el primero en hablar. María, quiero que sepas la verdad. Todo lo que te dije antes, parte de eso no era cierto. Mi hermano está involucrado en muchas cosas, y yo he estado metido hasta el cuello en todo esto, pero no soy el que planeó el incendio. María lo miró, pero algo en su tono le hizo dudar. Sus ojos estaban cargados de una mezcla de angustia y culpabilidad. Alejandro seguía siendo una persona que había demostrado, a través de sus acciones, ser buena, pero también estaba claro que sus conexiones familiares lo habían sumido en un mundo de mentiras. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó María,
con una mezcla de rabia y tristeza. El peso de la traición estaba comenzando a calar en su corazón. Había dado todo por él, pero ahora se sentía como una tonta. Alejandro la miró con desesperación. Sabía que estaba perdiéndola. Estoy diciendo que no todo es blanco o negro. Hay más en juego que lo que ves, más cosas de las que ni siquiera soy consciente. Yo nunca quise estar involucrado en todo esto, pero la gente que me rodea me ha arrastrado. Y ahora, no sé cómo salir. Estoy atrapado, María. María lo observó durante un largo momento. Su corazón se debatía entre la ira por la mentira y la compasión por el hombre que había estado al lado de ella, luchando, al igual que ella, por encontrar un camino en medio del caos. Eso no te da derecho a manipularme, dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Y ahora me estás pidiendo que confíe en ti, cuando todo lo que me has mostrado son mentiras, traiciones y secretos. En ese momento, Alejandro dio un paso hacia ella, buscando su mirada. No quería perderla, no quería perder la oportunidad de redimirse, pero sabía que las palabras ya no bastaban. Sé que te he fallado, pero aún así quiero que me creas, María. No soy el culpable del incendio. Lo que pasó no fue mi culpa. Y si me das una oportunidad, puedo demostrarte que todo lo que te dije es cierto. María sintió una fuerte presión en su pecho. Las palabras de Alejandro la estaban desgarrando por dentro, pero algo en su interior le decía que había más en juego. Si decidía seguir luchando por él, podría perderlo todo. Si decidía darle la espalda, también perdería algo importante, su moral, su integridad. En ese momento, María tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Decidió enfrentarse a su propia moralidad y hacer lo que sentía era correcto, aunque le costara más de lo que podía imaginar. No podía seguir siendo la abogada imparcial y la mujer que se había enamorado de un hombre atrapado entre la mentira y la verdad. Voy a investigar más a fondo, Alejandro. Si eres inocente, lo demostraré. Pero si me estoy equivocando, y tú eres parte de todo esto, entonces tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Y yo estaré allí para asegurarte de que enfrentes la verdad, sin importar lo que eso signifique. La relación entre Alejandro y María seguía siendo una batalla de emociones, incertidumbre y luchas internas. A medida que se acercaba el juicio, las piezas de la trama se volvían más intrincadas. Había más conspiraciones, traiciones y oscuros secretos esperando salir a la luz. Cada paso que daban juntos parecía acercarlos más al precipicio. Pero en cada conversación, en cada mirada, la tensión entre ellos se intensificaba. Las dudas y los sentimientos no resueltos estaban convirtiendo su relación en algo más que un simple caso de defensa. Los dos estaban atrapados entre lo que sentían y lo que debían hacer. ¿Qué sucederá ahora con sus corazones y sus destinos? ¿Se salvará Alejandro o sucumbirá a la verdad que podría destruirlo todo? La historia está lejos de terminar, y las decisiones que tomen ambos en los próximos días podrían definir no solo el caso, sino el rumbo de sus vidas. El caso de Alejandro estaba tomando un giro inesperado. Mientras María intentaba desentrañar la verdad detrás del incendio y su implicación en los oscuros círculos de la empresa, su propia vida comenzaba a desmoronarse. La tensión era palpable. Cada día que pasaba, las piezas del rompecabezas se volvían más borrosas, y la relación con Alejandro también se volvía más peligrosa para ambos. Una noche, después de un día agotador en la corte, María regresó a su apartamento. Las luces estaban apagadas, pero había una sensación de incomodidad en el aire. Al entrar, vio una carta sobre su mesa. El sobre estaba vacío, sin nombre, pero dentro había un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Si sigues defendiendo a Alejandro, descubrirás lo que realmente significa perderlo todo. No creas que tu amor por él será suficiente para protegerlo. Tú también serás parte del daño. María sintió cómo su respiración se volvía entrecortada. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Alguien que quería que abandonara el caso? La amenaza era real, y la sensación de peligro que la había estado acechando se había materializado de forma tangible. Decidió no contarle a Alejandro sobre la carta, al menos no aún. Si había algo que había aprendido en este tiempo, era que los dos no podían ser completamente sinceros con lo que sentían. Estaban atrapados en un juego de poder, amor y desconfianza, y ella ya no sabía qué hacer con todo eso. Al día siguiente, durante el juicio, la tensión alcanzó su punto más alto. Los abogados rivales presentaron nuevas pruebas que, aunque no incriminaban directamente a Alejandro, sí sembraban la duda sobre su inocencia. Una serie de testigos falsificados comenzaba a dar la vuelta a la situación. La defensa de Alejandro se veía cada vez más débil, y las miradas en la sala de tribunal se volvían más intensas. María, sintiendo que la batalla estaba perdida, se mantuvo firme, pero dentro de ella,
algo comenzó a cambiar. La mirada de Alejandro, lleno de desesperación, la penetraba constantemente y la culpabilidad de no poder salvarlo la consumía. Sabía que no podía hacerle más daño, pero cuando más lo pensaba, más veía que la batalla no solo era legal, sino personal. La verdad sobre lo que había hecho y las conexiones de su familia con las empresas rivales la dejaban sin aliento. Pasaron varios días llenos de interrogatorios y falsas promesas. Alejandro, sin embargo, parecía cada vez más distante. María comenzó a notar su comportamiento errático, y una noche, al llegar a su oficina después de una larga jornada, vio a Alejandro sentado en su escritorio, mirando fijamente la ventana. Algo en su postura denotaba un cansancio que ya no se limitaba a lo físico. Era emocional, psicológico. El hombre que había conocido, el hombre por el que había luchado durante tanto tiempo, comenzaba a desmoronarse. «Alejandro, ¿qué pasa?», preguntó María, tratando de encontrar una respuesta en su rostro. Él levantó la mirada, pero no dijo nada. La tensión entre ellos era palpable. La incomodidad de los días previos se había transformado en una especie de muro impenetrable que parecía separarlos aún más. María se acercó a él, pero antes de que pudiera hablar, Alejandro la interrumpió. «No sé si lo logre, María. Estoy atrapado en esto, no sé cómo salir», dijo con voz quebrada. Los ojos de Alejandro reflejaban un miedo profundo, no solo al juicio que se avecinaba, sino a algo más grande, su propia descomposición moral. Se había sumido tanto en la mentira que ya no podía distinguir entre la verdad y la ficción. María sintió una punzada en su corazón. Había llegado a amar a este hombre más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero había algo dentro de ella que ya no podía ignorar. Los problemas de Alejandro ya no solo eran problemas legales, sino que también eran sus problemas. Ella había cruzado una línea peligrosa al involucrarse emocionalmente con su cliente, y ahora, esa línea estaba completamente difusa. «Alejandro», María trató de mantener la calma. «Necesito que me digas la verdad. No puedo defenderte si no lo haces. No puedo seguir adelante con esto si no soy capaz de confiar en ti». Él la miró por un largo momento, y en sus ojos podía verse la lucha interna. Finalmente, con un suspiro pesado, habló. «Soy parte de todo esto. Mi familia ha estado involucrada en negocios turbios durante años. El incendio no fue un accidente, pero no fui yo quien lo provocó. Mi hermano está metido en todo esto, y yo estaba demasiado asustado para salir de ese círculo. Ya no sé en quién puedo confiar, ni qué debo hacer». Las palabras de Alejandro dejaron a María paralizada. Durante todo este tiempo, ella había estado luchando por su inocencia, creyendo en su historia. Pero ahora, frente a ella, estaba la verdad, y era mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con la voz quebrada. Alejandro levantó la cabeza, con el rostro cubierto de desesperación. «Porque temía perderte, porque pensé que si te decía la verdad, me dejarías. Pero ahora sé que lo que más temía ya está sucediendo, te estoy perdiendo de todos modos». María no podía dormir esa noche. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su cabeza, y la culpa de no haberlo visto venir la consumía. Había estado tan absorta en la defensa de su cliente que había ignorado las señales. El amor que sentía por él la había cegado, y ahora su vida estaba a punto de derrumbarse. Lo que comenzó como un simple caso legal se había convertido en una pesadilla personal. Pero lo peor de todo era que, mientras se encontraba atrapada en esta espiral de mentiras, también estaba luchando contra su propio sentido de justicia. Si Alejandro era culpable, si había sido parte de la conspiración, ¿podría seguir defendiendo a un hombre que ya no reconocía? El juicio final estaba cerca, y la presión de ambos lados era insoportable. El miedo de perderlo todo, la presión de su carrera y el sentimiento de traición la estaban consumiendo. La verdad que había buscado durante tanto tiempo ahora parecía más distante que nunca. Y entonces, en medio de la oscuridad, algo inesperado ocurrió. Alguien más apareció en la vida de María. Un viejo conocido, un abogado rival que había estado siguiendo el caso desde lejos, se presentó en su oficina con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. «María, sé lo que está pasando, y sé que lo que estás enfrentando ahora no es algo fácil. Pero quiero que sepas algo, nunca es tarde para tomar un nuevo camino. Si decides alejarte de todo esto, yo puedo ayudarte. Podemos comenzar de nuevo, juntos». María se quedó en silencio, observando a este hombre desconocido que de alguna manera parecía saber todo lo que ella estaba sintiendo. El abogado rival, llamado Sebastián, era un tipo astuto, bien vestido,
pero con una mirada que delataba su propio tormento. Había algo en el que la hacía dudar, no solo de la honestidad de su propuesta, sino también de su verdadera intención. ¿Estaba siendo sincero o solo quería ganar algo más? ¿Ayudarme?, preguntó María, todavía incrédula. ¿Cómo puedes ayudarme? Lo único que necesito ahora es saber si puedo salvar a Alejandro, y la verdad es que no sé si eso es posible. Sebastián sonrió levemente, un gesto que no llegaba a ser cálido, pero sí profundamente comprensivo. Se acercó a la mesa y dejó sobre ella unos papeles. Sé lo que Alejandro te ha hecho. Sé que tus sentimientos por él son reales, pero también sé que no puedes seguir metida en este caos. Estás tan inmersa en su mundo de mentiras que ni siquiera te das cuenta de lo que está en juego para ti, María. La vida no es solo salvar a alguien más. A veces, tienes que salvarte a ti misma. María sintió como el aire se volvía denso. Las palabras de Sebastián la hacían sentir como si estuviera a punto de caer en un abismo. ¿De verdad había llegado al punto en que se había olvidado de sí misma? El amor por Alejandro la había cegado tanto que no había visto lo que realmente estaba sucediendo. El juicio estaba a solo unos días de distancia. Las pruebas y las mentiras se acumulaban, y los ojos de todos los presentes en la sala de la corte se fijaban en ella. ¿Cómo defender a un hombre que ya no podía protegerse a sí mismo, que ya no podía ser el héroe que había sido durante todo este tiempo? A esa pregunta, la respuesta parecía obvia, pero a la vez, María sentía que su alma se partía por la mitad. Decidió no tomar ninguna decisión apresurada. Necesitaba tiempo, aunque el reloj corría en su contra. El día del juicio llegó, y María se encontró en el centro de todo, luchando con sus propios demonios. El tribunal estaba lleno, con todos observando cómo la mujer que se había ganado una excelente reputación en su campo se enfrentaba a la prueba más grande de su vida. Alejandro estaba en el banquillo, con la mirada fija en el suelo. Ya no era el hombre confiado que había sido antes, el hombre que la había hecho sentir como si fuera invencible al principio. Ahora, era solo un hombre roto que había quedado atrapado en sus propios errores. María lo miró desde el banco de defensa, pero no pudo evitar sentir una profunda pena. ¿Era eso lo que su amor había creado? El abogado de la parte acusadora, el mismo hombre que había sido tan persuasivo durante el proceso, ahora se erguía ante el tribunal, presentando nuevas pruebas y testigos falsificados que desmoronaban completamente cualquier esperanza de absolución. María se levantó de su asiento y, con la voz firme pero llena de dolor, comenzó a presentar su defensa. Cada palabra que salía de su boca parecía un peso que caía sobre ella. Sabía que estaba luchando por algo que ya no era suficiente y que su amor por Alejandro estaba poniendo en riesgo su carrera y su integridad. Cuando terminó de hablar, el aire en la sala de tribunal estaba tenso. La incertidumbre flotaba en el ambiente como una nube espesa y María se sentó en su lugar, esperando la sentencia. El juicio no era solo una cuestión legal, era una cuestión personal. Y a medida que las horas pasaban, los ojos de todos estaban puestos en ella, esperando que María, la mejor abogada, tuviera la respuesta que todos necesitaban. Pero ella sabía que la respuesta no estaba en sus manos. Esa noche, después de la desgastante jornada en el tribunal, María no podía descansar. Los ojos de Alejandro, llenos de desesperación, seguían acechándola. No podía salir de su mente. Pero algo más la preocupaba: Sebastián. Sebastián la había estado observando durante todo el juicio. Cada vez que la miraba, parecía que había algo más detrás de su mirada, como si él supiera más de lo que había dejado entrever. Durante el descanso, se acercó a ella. Sabes que no puedes salvarlo. La verdad está más allá de lo que puedes defender, María, le susurró con voz baja, casi como un desafío. María lo miró, desconcertada. ¿Cómo podía estar tan seguro de eso? ¿Cómo podía saber algo que ella aún no había descubierto? ¿Qué sabes tú de esto?, preguntó, su tono frío y calculador. Sebastián la observó un momento más, con una sonrisa que parecía desafiante. Te he dicho que la vida no es solo salvar a otros. Y si no te das cuenta de eso, perderás mucho más que a Alejandro, respondió. María lo miró con desdén, pero no pudo evitar sentir una extraña sensación de inquietud. En ese momento, algo dentro de ella hizo clic. No podía seguir atrapada en este ciclo de mentiras. Había llegado a un punto en el que su vida ya no tenía sentido si seguía persiguiendo algo que, en realidad, nunca podría ser suyo. La mañana siguiente, cuando María se presentó en la corte, algo había cambiado en su mirada. Había algo de resolución en su postura, algo que la hacía sentir más fuerte de lo que había sido en días anteriores. Ya no iba a luchar solo por Alejandro, iba a luchar por sí misma.
En ese momento, se acercó al estrado y, con la cabeza erguida, comenzó su último discurso. Las palabras salían de su boca con una firmeza que nunca antes había sentido. Mientras lo hacía, miró a Alejandro, quien la observaba desde el banquillo, y por primera vez en mucho tiempo, ella lo vio claramente, no era el hombre por el que había luchado. Ella había sido la que se había perdido en el proceso y ahora estaba lista para reconstruirse. María habló de la verdad, de la justicia, pero también de su propio camino. Sabía que no podía seguir defendiéndolo, no si eso significaba perderse a sí misma en el proceso. El juicio estaba llegando a su fin. El tribunal estaba lleno de tensión y María, de pie en el estrado, sentía que el peso de su decisión recayó sobre ella como nunca antes. Todo lo que había trabajado durante años, todo lo que había ganado, estaba a punto de colapsar si no tomaba la decisión correcta en ese mismo instante. Sus ojos se posaron en Alejandro una vez más. Él estaba ahí, completamente destruido, sin saber cómo habían llegado hasta este punto, pero María ya no podía seguir en este juego. Ya no podía seguir defendiéndolo a él ni a sus mentiras. Este juicio, esta lucha, no era solo sobre el caso, sino sobre su vida, su futuro, su amor propio. Es hora de poner fin a todo esto. María sintió una ola de claridad recorriéndola. La sala quedó en silencio cuando se dirigió a la corte y comenzó a hablar, no como la abogada brillante que todos conocían, sino como una mujer que estaba tomando control de su destino. Su señoría, comenzó, su voz fuerte y clara, no puedo seguir defendiendo a alguien que ha mostrado tan poca responsabilidad por sus propias acciones. Alejandro ha hecho mucho daño, no solo a sí mismo, sino a las personas que lo han rodeado. Este caso no es solo una cuestión legal, es una cuestión de respeto hacia las personas que confían en nosotros. Mi cliente ha cometido errores graves y aunque lo he defendido hasta este punto, debo ser honesta y reconocer que no puedo continuar con esta farsa. Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de todos, incluso los de Alejandro, estaban fijos en ella. Nadie se esperaba lo que acababa de decir. María dejó de mirar a Alejandro y se centró en el juez, como si fuera la última vez que tomaría decisiones sobre su vida profesional. Este caso es una mentira, y yo también he estado viviendo una mentira. Estaba dispuesta a defender a alguien que ni siquiera era digno de mi confianza. Pero ahora sé que no se puede salvar a quienes no se quieren salvar a sí mismos. Alejandro se levantó, mirando a María con incredulidad, su rostro rojo de ira y frustración. Intentó hablar, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. No, Alejandro, ya basta. He sido ciega por amor, por lealtad, pero ya no. Ya no me voy a dejar manipular. En ese momento, Sebastián, el abogado rival, se levantó. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y respeto. Se acercó a María, y su voz resonó con admiración. Lo que acabas de hacer es increíble. Es más que solo defender a un cliente, es defender lo que realmente importa. María no respondió. Simplemente asintió, sin dejar de mirar al juez. Alejandro, derrotado, se sentó en su lugar sin decir una palabra más. La sala estaba tensa, pero la decisión ya estaba tomada. La corte no pudo evitar notar el giro inesperado en la defensa. María, la mejor abogada de la ciudad, había decidido ser honesta, no solo con el tribunal, sino con ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, había puesto su propio bienestar y su integridad por encima de cualquier cosa. Después de la sentencia, que resultó en una resolución que alejó a Alejandro de los tribunales, María salió del edificio con una sensación extraña de alivio. Había perdido el caso, sí, pero había ganado algo mucho más importante, su paz mental, su libertad emocional. En las semanas siguientes, todo pareció cambiar rápidamente. Sebastián, quien había estado observándola con un interés renovado desde el juicio, se acercó a ella más de una vez. Cada encuentro se sentía como una oportunidad para algo nuevo, algo que María ya no había considerado antes, una relación sin manipulaciones, sin mentiras, sin traiciones. Un día, después de varios encuentros casuales, Sebastián la invitó a tomar un café. María aceptó, aunque estaba decidida a mantener sus emociones bajo control. Había aprendido a no dejar que las cosas se le escaparan de las manos. Al principio, sus conversaciones fueron profesionales, pero pronto se dieron cuenta de que había una química palpable entre ellos. Sebastián era distinto a todos los hombres que María había conocido, no solo en su aspecto físico, sino en la forma en que veía el mundo, con claridad, sin adornos, sin pretensiones. Nunca pensé que alguien como yo podría encontrar paz en un lugar como este. Sebastián le dijo una tarde mientras se sentaban en un café, con la mirada fija en ella. María sonrió,
pero lo hizo con una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. La paz viene cuando te das permiso para dejar ir lo que ya no te sirve. He aprendido que no se trata de lo que tienes, sino de lo que decides soltar. Pasaron los meses, y lo que comenzó como una amistad entre María y Sebastián se transformó en algo más profundo. Se apoyaron mutuamente, compartieron sus sueños, sus frustraciones y, por supuesto, su amor por la justicia. Sebastián, quien siempre había sido un rival, ahora era su compañero en la vida. María se dio cuenta de algo que nunca había comprendido completamente: solo cuando dejas de vivir para los demás, cuando te enfrentas a tus propios demonios y decides ser honesta contigo misma, es cuando realmente puedes encontrar la felicidad. Y Alejandro, por su parte, se alejó de su vida. Aunque las cicatrices quedaron, María había aprendido a vivir con ellas. No se trataba de olvidarlo, sino de entender que algunas personas están destinadas a ser parte de tu historia, no de tu futuro. El destino tenía una forma curiosa de poner las piezas en su lugar, y María, ahora más fuerte que nunca, sabía que había llegado el momento de construir un futuro que realmente le perteneciera. María ya no era la mujer que había sido antes del juicio. Ahora, con Sebastián a su lado, con su vida reorganizada y sus prioridades claras, sentía que el mundo estaba a sus pies. Había superado las sombras del pasado, y al fin había encontrado la paz que tanto necesitaba. Lo que comenzó como una defensa profesional, se transformó en una lección de vida que la cambió para siempre. Porque al final, las decisiones que tomamos no solo nos definen en el momento, sino en lo que elegimos dejar ir para abrirle paso a algo mejor.